Dios les bendiga esta mañana. Sean bienvenidos a este espacio donde podemos compartir el Evangelio del cual nos habla toda la Biblia. Queremos enviarle 39 y versículo 23 y 24, que dice de la manera siguiente: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos has dado vida, Señor, y nos permites estar delante del Evangelio, Señor, para que podamos encontrarnos contigo cada día. Te pedimos que nos guíes, Señor, a través de tu Santo Espíritu que mora en cada uno de nosotros, Padre, y que podamos, Señor, a través de esa gracia, sabiduría, revelación y entendimiento que vienen de ti, poder encontrarnos, Señor, con el Evangelio en este momento de la palabra del púlpito. Señor, ponemos todo este tiempo delante de ti. Te rogamos que, Señor, sea un tiempo donde tu palabra nos dé vida a cada uno de aquellos que la recibimos, Señor del cielo. Te pedimos, oh Dios, que tu palabra venga a nosotros, Señor, y que en realidad podamos encontrarnos con ese camino de la vida eterna. Guía, Señor, nuestros pensamientos y guía toda nuestra vida, Padre, mientras permanecemos en Jesús como el Cristo. Gracias, Padre, y oramos todo en ese precioso nombre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús, el Cristo tuyo, Señor. Amén y amén. Hoy quiero compartir con ustedes acerca de el Evangelio y nuestros pensamientos. El salmista, que había conocido la promesa del Mesías, escribe en este Salmo 139, versículo 23 y 24: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Y señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Esto es estar delante del Evangelio, es llevar nuestros pensamientos ante el Evangelio. En realidad, la gente es lo que piensa, y los pensamientos tienen consecuencias en nuestras vidas. Por eso vale la pena preguntarnos en realidad cuánto necesitamos el Evangelio, en qué medida cada uno de nosotros necesitamos el Evangelio. El salmista empieza diciendo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Es que solamente Dios puede conocer el corazón del ser humano. Solamente Dios conoce qué tanto el Evangelio ha entrado a nuestro corazón. Por eso el salmista dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Luego dice: pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Dios conoce lo que cada uno de nosotros pensamos, aun si estamos dormidos o si estamos despiertos. La Biblia dice que Él conoce cada uno de nuestros pensamientos, y aún la palabra discierne las intenciones de nuestro corazón. El salmista también dice: señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Es decir, resuelve en mí cualquier pecado. Resuelve en mí cualquier pecado. Se requiere a ese verdadero sacerdote que resuelva nuestro pecado, que nos señale cualquier cosa que lo pueda ofender a Él. Necesitamos que ese Rey gobierne nuestros pensamientos que nos inquietan. Y necesitamos que el verdadero profeta de Dios examine nuestros caminos. Así que el salmista está hablando acá de los tres oficios del Cristo. Guíame, termina diciendo, guíame por el camino de la vida eterna. En realidad, este camino de la vida eterna es Jesús como el Cristo. Y el salmista dice: guíame por medio de Él, que ese Cristo esté en mi vida todos los días. Guíame por medio de Él, guíame por ese camino de la vida eterna. Nuestros pensamientos en realidad tienen consecuencias. Y lo que nosotros creemos y pensamos afecta nuestra vida de fe. Es que la buena noticia de Jesús el Cristo
debe ser el evangelio para nosotros. Debe ser mi evangelio. La buena noticia acerca de ese Jesús que vino a la cruz y la resurrección debe ser mi evangelio. Eso significa que debemos llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y esto también es la evangelización mundial. El llevar toda mi vida, todos mis pensamientos a la obediencia de Cristo también significa que está sucediendo la evangelización mundial. Este evangelio debe proclamarse en todo el mundo y eso está claro para cada uno de nosotros. Y es algo que ya está sucediendo, no es algo que va a suceder a futuro, no, es algo que estamos viendo ya, pero en realidad debe ser mi evangelio primero. Es decir, sí hay que llevarlo al mundo y urge hacerlo. Y mientras más rápido ese sea mi evangelio, más rápido puede suceder la evangelización mundial. Entonces, esto es muy importante, que el evangelio, la buena noticia acerca de Jesús como el Cristo, sea mi evangelio y que entre a toda mi vida. Si en realidad hemos creído que Jesús es el Cristo, entonces en realidad también Él debe ser nuestro Señor. A muchos no les agrada esto, pero en realidad Él es soberano, Él tiene el señorío. Es que Jesús es el Cristo y es nuestro Señor, debe ser nuestro Señor, debe ser el que gobierna cada área de nuestra vida. Y debemos crecer más en esto, debemos enraizarnos más profundamente en esto, dejando que Él verdaderamente sea nuestro Señor de cada área de nuestra vida. Hay muchas cosas en nuestras vidas que deben ser llevadas ante el Evangelio. Debemos ser sanados con el Evangelio. Debemos ser cambiados con el Evangelio. Debemos crecer y ser transformados con el Evangelio. En realidad, toda nuestra vida debe ser tocada por el Evangelio. Así que hay muchas cosas que hay en mi vida, y me imagino que en la tuya también, que necesitan ser llevadas delante del Evangelio. Y que necesitan ser restauradas, transformadas, sanadas, limpiadas con el Evangelio. Esta es la buena noticia. Algunos en realidad no tienen claro el consumado es. Y yo he escuchado a algunos hablar de estas dos palabras. La palabra tetelesté en el griego habla de cómo Jesús, como el Cristo, resolvió en realidad el problema espiritual en la cruz y la resurrección. El tetelesté, ese consumado es, significa en realidad que el problema espiritual ya fue resuelto. Pero algunos no tienen claro el consumado es. Algunos en realidad tienen en relación a estas dos palabras un pensamiento distinto de lo que la Biblia enseña. Y algunos ven esto con pensamientos místicos. Y piensan que el consumado es algo místico, es algo misterioso. Otros más lo ven de una manera religiosa. Y entonces dicen, es que consumado es, entonces ya todo está ahí hecho y yo ya no tengo que hacer nada. Pero la Biblia nos enseña otra cosa. No tenemos que ver el consumado es como algo místico. No fue algo místico lo que sucedió en la cruz. No. Debemos ver el consumado es desde la verdad de la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña alrededor de estas dos palabras? Es claro que Jesús es el Cristo. Eso lo tenemos muy claro. Y lo creemos muy claramente. Y estamos creyéndolo más profundamente. Y claro que si Él es el Cristo, todo está consumado en la cruz y en la resurrección. Pero, hay un pero. Pero, es que estamos en la carne aún. Usted no me puede negar esto. Aún estamos en este cuerpo. Aún estamos en esta tierra. Claro, el consumado ya sucedió. Y tendrá un cumplimiento en nosotros. Así que no es algo místico, no es un hecho místico, no es un acto místico,
sino que en realidad la Biblia nos habla de que esto es un proceso hasta que la imagen del Cristo sea formada totalmente en nosotros. Hasta ahora no es una realidad todavía. Es que aún estamos en la carne. Aún Satanás sigue buscando a quien devorar. Eso usted no lo puede negar. Satanás sigue buscando a quien engañar. Y nosotros somos los primeros en la fila. Así que Satanás va a buscar a quien engañar aún en este tiempo. Hoy en este día, Satanás puede engañar a cualquiera. Porque estamos en esta carne. Por eso necesitamos el Evangelio todos los días entrando a nuestra vida. Aún el pecado está en nuestra naturaleza de carne. Dice Pedro, cuando habla del pecado, en realidad está diciendo que si nosotros decimos que no lo tenemos, de verdad nos engañamos a nosotros mismos. Son pecadores. Todos y cada uno de nosotros somos pecadores delante del Señor. Así que el pecado aún está metido en nuestra naturaleza de esta carne. Así que corremos el riesgo de extraviarnos del camino de Dios. Por eso es que necesitamos el Evangelio. Entonces entendamos claramente, el consumado es. Primera de Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, no es mi argumento, es la palabra del Señor. La que dice que todo fue consumado, también me está diciendo acá que si alguien piensa estar firme, debe ver que no caiga. ¿Por qué? Porque Satanás hasta el día de hoy sigue actuando. El pecado sigue destruyendo la vida de la gente y la separación del hombre con Dios sigue todavía siendo un riesgo. Por eso yo necesito que el Evangelio entre a toda mi vida y en especial a mis pensamientos, que es el tema de esta mañana. Romanos capítulo 7, versículo 22 al 25 dice de la manera siguiente: porque según el hombre interior, esto lo escribe Pablo, el que se encargó de la evangelización mundial del Imperio Romano, él escribe esto, dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros. Hay una ley del pecado que está en mis miembros, está diciendo él, y hay una ley que está en mi ser interior. Y en ese ser interior, en mi espíritu, yo me deleito en la ley de Dios, pero luego encuentro en mis miembros, en mi carne, en mi vida, encuentro una ley diferente que combate contra esa ley de mi mente que está en mi interior. Esta es la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de Jesús Cristo, nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Claro que todo fue consumado, pero hay que entender esto que dice la Biblia. Hay que entender profundamente el Evangelio. Hay que entender profundamente qué significa el consumado es, no solamente de decirlo, no solamente de repetirlo. Hay que entenderlo profundamente. Y algunos no lo tienen claro aún. Por eso estoy dando a conocer esto. Si revisamos entonces la obra de Satanás, ustedes se pueden dar cuenta que el primer punto que Satanás controla y que controló en el libro de Génesis, en el ser humano, fueron sus pensamientos. El primer punto al cual Satanás entró en la vida del ser humano originalmente fueron sus pensamientos. La serpiente antigua empezó a susurrar pensamientos contrarios a la palabra de Dios a Adán y Eva. Fueron pensamientos. Con que Dios dice. No es lo que va a suceder. No, ustedes no van a morir.
No, ustedes serán como Dios. Son pensamientos. Entonces, ¿cuál fue el primer punto de ataque de Satanás al ser humano original? Fueron sus pensamientos. Así es como Satanás viene y engaña al ser humano. Es impresionante esto, porque ni siquiera los obligó a comer del fruto. Solo les dio pensamientos contrarios a Dios. Solo eso. Les dio pensamientos contrarios a Dios. Y entonces, ¿qué pasó? No probaron nada, no vieron nada, no palparon nada, no olieron nada, simplemente usaron un sentido. Fue el oído. Fue el oído. Satanás susurró. Satanás habló. Y la mujer dialogó con Satanás. Hoy muchos siguen dialogando con la serpiente. Y entonces el primer sentido que usó Satanás fue el oído. Es interesante porque en la biología humana el primer sentido que se desarrolla en el feto es el oído y el último sentido que se pierde es el oído. Así que Satanás lo sabe muy bien. Por eso desde el vientre empieza a destruir al ser humano. Y en el último momento de su vida lo sigue destruyendo en el oído. Así es la obra de Satanás. Metió pensamientos. Y entonces la gente vive de acuerdo a esos pensamientos. Lo mismo le pasó a Adán y Eva. No los obligó. No les dijo, mire, si no se comen esto, les va a pasar esto. No. Él simplemente les dio pensamientos. Y ellos usaron su sentido del oído. Pero si usted sigue leyendo, en realidad, estos pensamientos que llegaron a Adán y Eva fueron llevados al corazón de Adán y Eva. Y ahí los creyeron. Los llegaron a creer. El primer punto que Satanás ataca son nuestros pensamientos. Y luego hace que esos pensamientos bajen a nuestro corazón. Y en nuestro corazón los creemos. Y entonces, el tercer punto es nuestra boca, son nuestros labios. Porque de la abundancia del corazón hablará nuestra boca. Y entonces vemos cómo Satanás engañó a Adán y Eva a través del pensamiento. Y entonces ellos oyeron esas ideas de Satanás, oyeron los pensamientos de Satanás que eran contrarios al Señor y desobedecieron a Dios. Y dice la Biblia que Eva vio, oiga esto, Eva vio, aquí está el segundo sentido, fueron sus ojos. Eva vio que el fruto era agradable para adquirir sabiduría. Así que lo tocaron, lo vieron, lo olieron y lo probaron. Aquí están los otros 4 sentidos. El ser humano fue engañado totalmente por los pensamientos que Satanás sembró en ellos. Así es como hasta el día de hoy la obra de Satanás sigue sucediendo. Y de la abundancia del corazón empezó a hablar la boca. Los pensamientos en realidad tienen consecuencias. Así que el primer punto que Satanás va a atacar en una persona son sus pensamientos. Y luego va a hacer que esos pensamientos bajen a su corazón para que los crea firmemente. Y luego hará que empiece a hablar de ellos. Esta es la obra de Satanás, de la cual debemos nosotros tener cuidado. Para ello necesitamos el Evangelio. Entonces los pensamientos humanos en realidad se extraviaron desde Génesis 3. Eso es lo que dice la Biblia. Los pensamientos del ser humano quedaron extraviados porque el ser humano quedó separado de Dios. Al quedar separado de Dios, el ser humano se volvió carne, dice Génesis capítulo 6. Y entonces quedó en un estado de carne, gracias al problema de Satanás, al problema del pecado y al problema de la separación del hombre con Dios. Este es el problema espiritual. Vamos a leerlo en 3 pasajes de la Biblia. El primero de ellos es Génesis, capítulo 6 y versículo número 5. Y dice de esta manera: el Señor, o sea Dios, vio la magnitud de la maldad humana en la tierra. Y todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Ese es el estado del ser humano.
Así quedaron sus pensamientos. No es que quedaron medio afectados, no, sino que todos sus pensamientos, toda su imaginación, dice la Biblia, era de maldad. El ser humano quedó en ese estado de maldad, en sus pensamientos. Así de deteriorado quedó el ser humano. Esto es lo profundo del problema espiritual. Entonces, si no lo entendemos claramente, no vamos a entender qué tanto yo necesito el Evangelio en mi vida. Isaías 55:8. El profeta Isaías le está diciendo a Israel de esta misma condición cuando le dice, de parte del Señor, le dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que ustedes pueden imaginarse. Es que el pensamiento humano, la imaginación humana quedó deteriorada, sumergida en el pecado, en la carne, en la naturaleza caída. Y entonces es necesario llevar mi pensamiento al Evangelio, a la obediencia de Cristo. El Evangelio debe entrar a toda mi vida. Y mis pensamientos es el primer punto al cual debe entrar. Romanos capítulo número 1, verso 21. Y en la primera parte de este versículo dice, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. Esto está hablando de gente que conoció a Dios. Está hablando de gente que se encontró con Dios. Está hablando de gente que tuvo la revelación del Evangelio, que caminó en el pacto, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracia. Más bien, se hicieron vanos en sus razonamientos. Entonces, en realidad, esta es la condición del pensamiento y la imaginación del ser humano. Todo se extravió desde Génesis, capítulo número 3. Por eso es que necesito cada día el Evangelio para restaurar cada área de mi vida. El Evangelio no es algo simple, mis amados hermanos. No es algo que se traduzca a un acto místico. No, no, no. Es mucho más profundo. Primero necesito llevar todos mis pensamientos a la obediencia de Cristo. Necesito llevar cautivo todo mi pensamiento al Evangelio. Eso es lo que dice 2 de Corintios 10:5. Así que muchos hablamos de este pasaje y decimos, sí, es que la gente necesita llevar. No, primero son los míos. Sí, que los hermanos deben cambiar su mente. Primero son mis pensamientos. No te fijes en la paja que hay en tu hermano, fíjate en la vida que tienes tú. Primero son tus pensamientos. Hasta que la obediencia sea perfecta, dice la Biblia. Así que debemos llevar todo pensamiento de nuestra vida al Evangelio, ante el Evangelio. Y mis amados hermanos y amigos, esto también es evangelización mundial. ¿Por qué? Porque yo soy la primera tierra o el primer campo que necesita creer que Jesús es el Cristo y necesita creerlo profundamente. Esta es la fe verdadera, no de manera retórica, no de manera repetitiva, como algunos lo hacen, repitiendo, hermano, lecciones gracias al adoctrinamiento que han recibido. No, 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 es por revelación y esta solamente viene de Dios. Así que necesitamos que se nos revele el Evangelio cada día. Necesitamos que cada área de nuestra vida sea restaurada. No solamente mis pensamientos, toda mi vida. Por eso Romanos capítulo 12 y versículo número 2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces muchos han escrito libros sobre esto,
la renovación de la mente y piensan que es a través de hacer ejercicios mentales o hacer buenas lecturas de libros humanistas o motivacionales y entonces usted va a cambiar su mente y sus pensamientos. No, es que esto solo sucede con el Evangelio de la Biblia, creyendo que Jesús es el Cristo y llevando cautivo todo mi pensamiento a la obediencia de Cristo. No sucede de otra manera. Esto no es algo místico, no es algo religioso, no es algo motivacional, no. Esto es lo único que me puede llevar a entender la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta en mi vida. Es el Evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y eso es lo que debe entrar a mi vida, a mi mente, a mis pensamientos, a mi imaginación, a todo. Así que no es algo humano, no lo es. Tampoco es algo místico, o algo psicológico, o algo logrado por adoctrinamiento de alguien. Esto es solo posible con la revelación del Evangelio entrando cada día más y más profundamente a mi vida. Fuera del Evangelio, entonces, mis pensamientos siguen siendo malos. Fuera del Evangelio que me ha sido revelado, tengo que entender que mis pensamientos siguen siendo malos. El Salmo 94 y versículo 11 dice de esta manera: el Señor, o sea Dios, conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Otras versiones dicen que son tonterías. Otra más dice que no valen nada. Dios, el Señor, conoce los pensamientos de los hombres y los llama vanidad. Los llama tonterías. Los llama sin valor alguno. Es que fuera del Evangelio, mis pensamientos son eso exactamente. Por eso yo necesito el Evangelio entrando a mi vida y que todos mis pensamientos estén delante del Evangelio. Romanos capítulo 1. Verso 28 al 32 nos narra cómo el ser humano, es decir, desecharon a Dios, quitaron a Dios de en medio. Entonces los entregó Dios a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Se han llenado de toda injusticia, de toda maldad, de toda avaricia, de toda perversidad. Están repletos no del Evangelio, sino de envidia, homicidios, contiendas, engaños, mala intención. Son contenciosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de malos, desobedientes a sus padres, insensatos, desleales, crueles y sin misericordia. A pesar de que ellos reconocen el justo juicio de Dios y que los que practican tales cosas son dignos de muerte, o sea, ellos lo saben, no solo las continúan haciendo, sino que también se complacen y se gozan con aquellos que también las practican. Qué grave, que Dios nos ayude, porque fuera del Evangelio mis pensamientos siguen siendo malos. Y esto es muy grave. Aunque hable de que Jesús es el Cristo. De verdad, debo llevar todos mis pensamientos ante el Evangelio. Si revisamos la Biblia, vemos como en Marcos capítulo 8 y verso 33, el Señor Jesús, el Cristo, reprendió a Pedro. En Marcos 8:33 dice de esta manera: pero él se dio vuelta y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: quítate delante de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pensar en las cosas de los hombres
nos lleva a Satanás. Aquí Cristo mismo llamó Satanás a esto. ¿Y qué había hecho Pedro? Revisa el pasaje. Pedro no había hecho otra cosa más que pensar en las cosas del Evangelio. Y yo pregunto, ¿es esto ya una realidad en tu vida? Sí, me puede decir místicamente, sí, ya. Pero la realidad dice otra cosa. Yo creo que la respuesta es que no. Sin el Evangelio, esto no es posible. Pedro solo pensó en las cosas de los hombres, pero al hacerlo se oponía a la voluntad y a los pensamientos de Dios. Es así como Pedro actuó. Los fariseos también. Si usted revisa la Biblia, establecieron su tradición y mandamientos de hombres en lugar del Evangelio. Ellos establecieron sus argumentos, sus criterios litúrgicos, sus criterios religiosos. Los fariseos empezaron también con sus argumentos, sus interpretaciones, sus criterios. Empezaron a hacer adoctrinamientos de pensamiento humano para que lo siguieran a ellos y lo reconocieran como los únicos líderes que tenían el Evangelio. Pero en realidad habían cambiado el Evangelio por sus propios argumentos, por sus propias liturgias, por sus propias interpretaciones. Habían cambiado el Evangelio con sus pensamientos. Romanos 5:8, en la primera parte de este versículo leemos: porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne. Pensar entonces en las cosas de los hombres nos lleva a Satanás, y esto es muy grave. Cabe entonces preguntarnos, ¿hasta qué puntos son malos los pensamientos humanos? ¿Qué tan cierto es eso? Pero si es que el consumado es, entonces. Pero yo te pregunto, ¿hasta qué punto son malos los pensamientos humanos? ¿Hasta qué punto tus pensamientos tienen maldad? La Biblia dice que son vacíos los pensamientos del hombre. La Biblia dice que son vanidad delante de Dios. La Biblia lo describe como pensamientos perversos, que están alejados de los pensamientos de Dios, y que esos pensamientos llevan al ser humano a Satanás. Filipenses 3:19 dice: el fin de ellos será la perdición, porque su Dios es su estómago, y su gloria se halla en su vergüenza, y piensan solamente en lo terrenal. Alguien podrá decir que sus pensamientos son puros, pero le puedo asegurar, según la Biblia, que no lo es. Nadie es puro. Todos nos descarriamos como ovejas, dice la Biblia. Así que yo no puedo pretender que yo tengo esa pureza. No, es que eso solamente viene a través de la sangre de Cristo, a través del Evangelio. En realidad, algunos dicen: no, yo no tengo problemas con mis pensamientos. Y yo pienso muy bien de toda la gente. Pero la Biblia sigue diciendo lo contrario. El ser humano, en esa carne, es malo, por naturaleza. Satanás sigue lanzando dardos para que podamos expandir sus pensamientos hasta el día de hoy. Efesios capítulo 6 y verso 16 dice de esta manera: y sobre todo, ármense con el escudo de la fe, con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esos dardos de fuego son los que Satanás está enviando a tus pensamientos. Por eso es que necesitamos la fe del Evangelio. Necesitamos creer que Jesús es el Cristo y que Él ya lo derrotó en la cruz y la resurrección. Porque Satanás hasta el día de hoy sigue lanzando dardos a tu pensamiento. Jeremías 6:19, el profeta escribió de esta manera diciendo: escucha, oh Israel, he aquí, yo traigo sobre este pueblo el mal, el fruto de sus pensamientos, porque no atendieron a mis palabras,
y en cuanto a mi ley, la han desechado. Israel cayó en la desgracia, en la cautividad, en la opresión, en el engaño, gracias al fruto de sus pensamientos. Así que mis pensamientos necesitan el Evangelio. Yo necesito ser restaurado en mis pensamientos. ¿Cuánto necesito rendirme al Evangelio entonces? Siempre me hago esta pregunta. ¿Cuánto en realidad necesitamos rendirnos al Evangelio entonces? ¿Cuánto? Hoy solo he hablado de nuestros pensamientos. Y desde la Biblia veo la necesidad de que esa buena noticia inunde mis pensamientos de manera absoluta. Así que yo debo rendirme al Evangelio absolutamente. Mis pensamientos deben rendirse absolutamente. Hoy solo he hablado de los pensamientos, pero puedo hablar de muchas otras cosas más. Puedo preguntar cómo están mis emociones, cómo están mis sentimientos, cómo está mi carácter, mi voluntad, mi conciencia, mis palabras, mis decisiones, mis actitudes, mis intenciones. Parece que sí me falta el Evangelio en algunas áreas de mi vida. Parece que sí necesito el Evangelio en algunas áreas de mi vida. Es que no entender la profundidad del problema espiritual nos hace fracasar creyendo que lo que ya entendimos es todo el Evangelio. Y entonces se vuelve una religión. Y en algunos casos una secta. Y eso es grave. Así que debemos tener cuidado. Necesitamos rendirnos absolutamente ante el Evangelio. Tus pensamientos te pueden matar. Y te pueden matar físicamente. Te pueden matar espiritualmente. Y te pueden matar eternamente. Así que necesitamos el Evangelio entrando a nuestros pensamientos todos los días. Jesús es el Cristo. Él es el Evangelio. Yo concluyo esta mañana diciéndote que solamente a través de Jesús como el Cristo, nuestros pensamientos pueden ser restaurados. Por eso tengo la urgente necesidad absoluta de encontrarme con el Evangelio todos los días. Porque solo a través del Evangelio es que mis pensamientos serán restaurados y llevados ante la presencia de Dios. Qué tan grande es este misterio del Evangelio que nos fue revelado por Dios. Es muy profundo realmente. No pretendamos reducirlo a lecciones que podamos repetir. No pretendamos reducir el Evangelio a adoctrinamientos humanos a través de hacer adeptos o seguidores nuestros, escribiendo nuestros propios libros. No, eso no es el Evangelio. El Evangelio es mucho más grande. Oro para que de verdad podamos estar delante del Evangelio cada día y que se pueda cumplir lo que dice la palabra en Efesios 4:13, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, en realidad, parece que nos falta mucho del Evangelio en nuestra vida. No hemos ni siquiera podido llegar a la unidad de la fe. Muchos no pueden ni creer que Jesús es el Cristo. O sea, no hemos llegado al primer punto. Ni siquiera hemos alcanzado la unidad de la fe. Y aún dentro de aquellos que creemos que Jesús es el Cristo, ni aún ahí hay unidad de la fe. Y luego dice que debemos avanzar al conocimiento del Hijo de Dios, hasta alcanzar la madurez del Cristo. Parece que nos falta algo, ¿verdad? El consumado es una verdad, pero hay que entenderlo desde la verdad de la Biblia, no desde mis interpretaciones. Y luego dice hasta la medida de la estatura, de la plenitud, el pleroma de Cristo. Personalmente creo que me falta mucho y por eso prefiero humillarme delante de Dios
y reconocer que sin el Evangelio yo me muero. Y delante de la cruz llevar mis pensamientos para que de manera absoluta sea el Evangelio el que me guíe, como el salmista escribía: guíame, Señor, por el camino de la vida eterna. Y si hay algo en mí, Señor, que te ofenda, házmelo saber. Házmelo saber, Señor. Quiero estar delante de la cruz. Oro para que usted pueda también estar delante de la cruz. Y que el Evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo, pueda estar obrando en sus pensamientos y en toda su vida también. Quiero orar esta mañana para finalizar. Señor, te doy gracias, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias porque nos da la oportunidad de encontrarnos contigo a través del Evangelio y darnos cuenta de nuestra condición, Señor. Qué grande es el Evangelio y qué pequeños somos nosotros y qué pecadores y vulnerables somos, Señor. Qué carentes delante de ti. Así que hoy te pedimos que nos ayudes y que nos dé la gracia que necesitamos, Señor. Que nos dé la revelación cada día del Evangelio y que podamos creer que Jesús es el Cristo y Señor de nuestras vidas. Y que de verdad, Señor, todas las áreas de nuestra vida, no solamente nuestros pensamientos, sino que todas las áreas de nuestra vida sean restauradas con este Evangelio. Porque sabemos que también esto es la evangelización mundial, cuando el Evangelio está entrando a nuestra tierra, a nuestra vida. Así que, Señor, te pedimos en humildad que nos guíes por el camino de la vida eterna. Y dejamos delante de ti todos estos pensamientos, Señor, de los hombres, en las cosas de los hombres. Y queremos llevar, Señor, nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Estamos hoy delante de tu presencia, Señor del cielo. Y te ruego por cada uno de aquellos que nos reciben, Señor. Invoco tu nombre sobre cada uno de ellos, Señor, y sus familias que se representan a través de ellos, a través de la oración sacerdotal que dice: que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová levante su mirada sobre tu cabeza y ponga su bienestar, su shalom, todos los días de tu vida sobre la faz de la tierra. Porque con esta oración será invocado el nombre de Jehová sobre su pueblo y serán bendecidos. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo, oro todo, Señor. Amén y amén. Maranata, bendiciones.